En este momento, la luz está desgarrando el espacio a casi 300.000 kilómetros cada segundo. Cruza continentes en el tiempo que tardas en parpadear. Nada en el universo puede superarla. Ni cohetes, ni partículas, ni siquiera la gravedad misma. Durante siglos, los científicos pensaron que esto era simplemente una propiedad de la luz. Entonces, Richard Feynman ayudó a descubrir algo mucho más inquietante. La velocidad de la luz no es en absoluto un límite de velocidad para la luz. Es el límite de velocidad de la causa y el efecto. La tasa máxima a la que la realidad puede actualizarse a sí misma. Rompe este límite, y el tiempo, el espacio y la lógica se mezclan entre sí. Si estás listo, dale like, suscríbete, y descubramos algo que cambiará para siempre cómo ves el universo. La historia no comienza en un laboratorio lleno de instrumentos y ecuaciones, sino en una tranquila colina fuera de Florencia, donde la curiosidad humana presionó directamente contra los límites de lo que los sentidos podían percibir. En 1638, Galileo Galilei estaba de pie sosteniendo un farol, intentando algo que nadie antes que él había logrado: medir la velocidad de la luz misma. Galileo ya era famoso por desafiar los fundamentos del conocimiento aceptado. Había observado lunas orbitando Júpiter, demostrando que no todo giraba alrededor de la Tierra. Había mostrado que el movimiento seguía reglas mucho más simples y universales de lo que nadie sospechaba. Ahora perseguía una pregunta que parecía casi filosófica por naturaleza. Si la luz se movía, ¿a qué velocidad viajaba? La idea de Galileo era engañosamente simple y bellamente lógica. Él y un asistente se posicionaron en colinas distantes, cada uno sosteniendo un farol cubierto y ensayando su sincronización con cuidado. Galileo descubriría su farol, enviando un destello de luz a través del valle oscuro. En el momento en que su asistente viera la señal, descubriría su propio farol en respuesta. Galileo entonces mediría el retraso entre enviar la señal y recibirla de vuelta. Dividir la distancia conocida por el tiempo medido y la velocidad de la luz finalmente se revelaría. Sobre el papel, el razonamiento era impecable. En la práctica, el universo se negó a cooperar. No importaba cuán lejos estuvieran las colinas, el destello de regreso parecía inmediato. No había vacilación detectable, ni intervalo medible entre causa y efecto. Galileo repitió el experimento muchas veces, aumentando la distancia, refinando su sincronización y reclutando asistentes con reflejos más rápidos. Cada intento produjo el mismo resultado. La respuesta parecía instantánea, como si la luz cruzara el paisaje sin gastar tiempo alguno. Galileo era demasiado honesto como científico para forzar una conclusión donde no había soporte. Reconoció lo que implicaba su fracaso. O la luz viajaba realmente a velocidad infinita, o se movía tan rápidamente que ningún instrumento humano, por muy cuidadosamente diseñado que estuviera, podía esperar medir su paso a través de las pequeñas distancias disponibles en la Tierra. Sospechaba que la segunda explicación era correcta, pero la sospecha sola no bastaba. Su era simplemente carecía de la escala necesaria para exponer la verdad. Lo que Galileo aún no podía saber era cuán extremo era realmente el desajuste. La luz no se mueve simplemente rápido según estándares cotidianos. A su verdadera velocidad, da la vuelta al planeta entero más de 7 veces en un solo segundo. Cruza un espacio de 1 metro en unas pocas milmillonésimas de segundo. El tiempo de reacción humano, medido en décimas de segundo, es catastróficamente lento en comparación. Galileo había intentado medir un susurro fugaz usando un reloj que hacía tic-tac como un trueno. Para detectar el movimiento de la luz, la ciencia necesitaría distancias mucho mayores que colinas o valles. Necesitaría el cielo mismo. Esa oportunidad llegó varias décadas después, no mediante una ingeniería ingeniosa, sino mediante la observación paciente de una luna distante, orbitando un planeta gigante. En la década de 1670, un joven astrónomo danés llamado Ole Rømer trabajaba en el Observatorio de París, asignado a rastrear cuidadosamente los eclipses de Io, una de las lunas de Júpiter.
Io seguía un ritmo regular, deslizándose detrás de Júpiter, desapareciendo en la sombra y reapareciendo al otro lado con notable consistencia. Los astrónomos trataban estos eclipses como una especie de reloj cósmico, lo suficientemente confiable como para predecir eventos años en el futuro. Al principio, Roemer no vio nada inusual. Pero a medida que pasaban los meses y la Tierra continuaba su lento viaje alrededor del Sol, un patrón sutil comenzó a emerger. El momento de los eclipses de Io se desviaba, no de forma aleatoria, sino sistemáticamente. Cuando la Tierra se acercaba a Júpiter en su órbita, los eclipses aparecían antes de lo predicho. Cuando la Tierra se alejaba, aparecían tarde. La discrepancia se acumulaba de manera constante, llegando eventualmente a unos 22 minutos a lo largo del diámetro completo de la órbita terrestre. La mayoría de los astrónomos atribuían este desvío a imperfecciones en sus modelos. Tal vez la órbita de Io era ligeramente irregular. Tal vez la inmensa gravedad de Júpiter introducía variaciones sutiles que los cálculos no capturaban. Roemer consideró estas posibilidades cuidadosamente y las rechazó. El patrón era demasiado preciso, demasiado claramente ligado a la distancia cambiante de la Tierra respecto a Júpiter. En 1676, Roemer propuso una explicación audaz. Los eclipses no ocurrían temprano ni tarde en absoluto. Ocurrían exactamente según lo programado. Lo que cambiaba era el tiempo que tardaba la luz misma en llevar la información sobre esos eventos a través del espacio. Cuando la Tierra estaba más cerca de Júpiter, la luz tenía menos distancia que recorrer y llegaba antes. Cuando la Tierra estaba más lejos, la misma luz tardaba más en llegar hasta nosotros. El universo, se dio cuenta Roemer, operaba con retrasos de comunicación incorporados. La luz no era instantánea. Dividiendo el diámetro de la órbita terrestre por el retraso acumulado, Roemer estimó la velocidad de la luz. Su valor no era perfectamente exacto. Estaba desviado en aproximadamente un 25%. Pero la importancia del resultado superaba con creces el error. Por primera vez en la historia de la humanidad, quedó claro que la información misma requería tiempo para moverse. Esta idea transformó silenciosamente la relación de la humanidad con el cosmos. Mirar al espacio ahora significaba mirar al pasado. El Sol que vemos no es el Sol tal como existe ahora, sino tal como era hace 8 minutos. Júpiter aparece con casi una hora de retraso. Las estrellas y galaxias distantes revelan luz antigua. Instantáneas congeladas hace millones o incluso miles de millones de años. El universo que observamos no es un único momento que se desarrolla en todas partes a la vez, sino un archivo en capas de diferentes tiempos unidos por la velocidad finita de la luz. Y sin embargo, este descubrimiento planteó una pregunta más profunda e inquietante. ¿Por qué esta velocidad? ¿Por qué debería la luz moverse a esta tasa particular y no a alguna otra? ¿Qué propiedad del universo la fijó con tanta precisión? Durante los siguientes 2 siglos, los físicos persiguieron la respuesta con una precisión cada vez mayor. Los astrónomos refinaron el método celeste de Roemer. Los ingenieros idearon espejos giratorios y ruedas dentadas. Las mediciones se volvieron más precisas. Los márgenes de error se redujeron. Los decimales se multiplicaron. El valor en sí nunca cambió. La luz siempre llegaba a la misma velocidad. A finales del siglo XIX, los físicos creían entender por qué. Argumentaban que la luz era una onda, y las ondas, por su propia naturaleza, requieren un medio. El sonido necesita aire. Las ondas en el agua necesitan océanos. Por lo tanto, la luz también debía ondular a través de algo. Llamaron a esta sustancia invisible éter luminífero. El éter se imaginaba como un extraño material cósmico que llenaba todo el espacio y permeaba todo. Lo suficientemente rígido como para soportar ondas que viajan a velocidades extraordinarias, pero lo suficientemente intangible como para no ofrecer resistencia a los planetas que se mueven a través de él. No podía verse, tocarse ni medirse directamente,
pero parecía lógicamente inevitable. Si el éter existía, la Tierra tenía que estar moviéndose a través de él. Nuestro planeta orbita al Sol a aproximadamente 30 kilómetros por segundo. Ese movimiento debería generar un viento de éter, al igual que moverse a través del aire genera resistencia. La luz que viaja en la dirección del movimiento de la Tierra debería comportarse de manera diferente a la luz que viaja de lado o en contra. El efecto sería pequeño, pero con los instrumentos adecuados debería ser medible. Para la década de 1880, los físicos tenían instrumentos lo suficientemente precisos como para detectarlo. El experimento diseñado para hacerlo se convertiría en uno de los más famosos de la historia científica. En 1887, Albert Michelson y Edward Morley construyeron un interferómetro exquisitamente sensible, capaz de detectar cambios en la velocidad de la luz mucho más pequeños de lo que exigía la teoría. Un haz de luz se dividía en dos caminos perpendiculares. Se enviaba hacia afuera, se reflejaba de vuelta y se recombinaba. Si un haz experimentaba aunque fuera el más mínimo retraso, debido al movimiento de la Tierra a través del éter, el patrón de interferencia resultante se desplazaría. Montaron el aparato sobre una enorme losa de piedra, flotando sobre Mercurio, permitiendo que rotara suavemente mientras lo aislaban de las vibraciones. Midieron en diferentes momentos del día, diferentes estaciones y diferentes orientaciones relativas al movimiento de la Tierra a través del espacio. No encontraron ningún desplazamiento, ni viento de éter, ni diferencia direccional, ni variación de ningún tipo. La luz se movía exactamente a la misma velocidad en todas las direcciones. El éter, al parecer, no existía. Este resultado golpeó en el corazón de la física clásica. Ondas sin medio no tenían sentido. Aún más preocupante, cada intento de rescatar el éter requería explicaciones cada vez más artificiosas. Algunos propusieron que los objetos se contraían físicamente, en la dirección del movimiento, exactamente en la cantidad justa para ocultar el efecto. Otros sugirieron que el tiempo mismo se ralentizaba para los sistemas en movimiento, nuevamente exactamente en la cantidad requerida para preservar la velocidad de la luz. Estas explicaciones funcionaban matemáticamente. Se sentían profundamente insatisfactorias. La naturaleza parecía estar doblando el espacio y el tiempo con una precisión inquietante simplemente para proteger un solo número. ¿Por qué haría el universo eso? Al amanecer del siglo XX, la física se encontraba en una encrucijada. O siglos de intuición sobre el espacio y el tiempo estaban equivocados, o el universo estaba orquestando un engaño elaborado. La negativa de la luz a ser medida como todo lo demás ya no era una molestia técnica. Era una advertencia. Porque una vez que la luz se negó a comportarse como una onda ordinaria, comenzó a revelar algo mucho más extraño. Que la velocidad en sí no era absoluta, y que esa realización pronto desgarraría el espacio y el tiempo. A finales del siglo XIX, la física parecía completa, pulida y casi terminada, como una gran catedral cuya última piedra ya había sido colocada. El movimiento seguía las leyes de Newton. El espacio era una cuadrícula invisible que se extendía infinitamente en todas direcciones. El tiempo fluía al mismo ritmo constante para todos en todas partes, como un reloj universal que hacía tic-tac en el fondo de la existencia. La luz, creían los científicos, era simplemente otra onda, una que casualmente se movía muy rápido a través de un medio invisible. Entonces, un experimento socavó silenciosamente todo eso. En 1887, Albert A. Michelson y Edward Morley llevaron a cabo lo que se esperaba fuera una confirmación final de la existencia del éter. Su interferómetro estaba entre los instrumentos científicos más precisos jamás construidos, capaz de detectar diferencias en las velocidades de la luz menores a una parte en 10.000. Si la Tierra se movía a través de un éter estacionario, el efecto debería haber sido inconfundible. Nunca apareció. No importaba cómo se rotara el aparato, no importaba la hora del día o la estación del año. La luz se comportaba como si la Tierra estuviera perfectamente quieta o como si no hubiera éter por el que moverse en absoluto. El resultado fue devastador,
porque si la luz no requería un medio, entonces era diferente a cualquier onda que la física hubiera descrito jamás. Peor aún, la velocidad de la luz parecía obstinadamente absoluta. No se sumaba al movimiento de la Tierra. No se restaba de él. Permanecía fija, indiferente al observador. Esto contradecía directamente todo lo que la física clásica decía sobre el movimiento. En la experiencia cotidiana, las velocidades se combinan naturalmente. Lanza una pelota hacia adelante desde un tren en movimiento, y su velocidad se suma al movimiento del tren. Camina contra el viento y sientes la lluvia golpear más rápido. No había razón para que la luz se comportara de manera diferente. Y sin embargo, experimento tras experimento, insistía en que sí lo hacía. Los físicos se encontraron atrapados entre dos opciones imposibles. O los experimentos más precisos jamás realizados estaban equivocados, o las suposiciones más básicas sobre el espacio y el tiempo eran incompletas. Muchos intentaron salvar la imagen antigua. Algunos propusieron que los objetos se contraían físicamente en la dirección del movimiento a través del éter, acortándose exactamente en la cantidad justa para ocultar el efecto esperado. Otros sugirieron que el tiempo mismo se ralentizaba para los sistemas en movimiento, nuevamente exactamente en la cantidad necesaria para preservar la velocidad de la luz. Estas ideas eran ingeniosas. Incluso funcionaban matemáticamente, pero se sentían artificiales, como andamios construidos para sostener una estructura que ya no se mantenía por sí sola. ¿Por qué conspiraría la naturaleza para distorsionar el espacio y el tiempo con una coordinación tan perfecta solo para proteger un solo número? En 1905, un joven empleado de patentes en Berna ofreció una respuesta que nadie esperaba. Albert Einstein no intentó explicar por qué la velocidad de la luz permanecía constante. En cambio, aceptó que lo hacía y preguntó qué debía ser verdad sobre el universo si ese fuera el caso. Su razonamiento era desarmantemente simple. Las leyes de la física, propuso, son las mismas para todos los observadores que se mueven a velocidad constante. Y la velocidad de la luz en el espacio vacío es la misma para todos ellos, independientemente de su movimiento. Estas afirmaciones sonaban casi triviales cuando se pronunciaban en voz alta. Sin embargo, tomadas en conjunto, detonaron siglos de intuición. Porque si la velocidad de la luz nunca cambia, entonces el espacio y el tiempo no pueden ser fijos. Algo tenía que ceder. Lo que cedió fue el tiempo. Einstein mostró que el tiempo no fluye a la misma tasa para todos. Un reloj en movimiento realmente hace tic-tac más lentamente que un reloj en reposo. Esto no es un truco de la percepción ni un fallo de la maquinaria. El tiempo mismo se estira. Cuanto más rápido te mueves, más dramático se vuelve el efecto. A velocidades cotidianas, la dilatación del tiempo es imperceptiblemente pequeña. A velocidades cercanas a la de la luz, se vuelve abrumadora. Los relojes se ralentizan. Los procesos se estiran. El envejecimiento mismo se desacelera. A medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su tiempo interno se ralentiza hasta casi detenerse. En el límite, el tiempo se detiene por completo. Esta única realización explica por qué perseguir un haz de luz nunca te permite alcanzarlo. A medida que aceleras, tu propio tiempo se estira. No importa cuán rápido vayas, la luz sigue alejándose a la misma velocidad. No porque acelere, sino porque tu experiencia del tiempo ha cambiado. El espacio no sale ileso. Einstein mostró que las longitudes se contraen a lo largo de la dirección del movimiento. Los objetos en movimiento se vuelven más cortos, comprimidos no por fuerza, sino por la geometría misma. El espacio y el tiempo no son ingredientes independientes de la realidad. Están tejidos juntos en una sola tela, el espacio-tiempo. Juntas, la dilatación del tiempo y la contracción de longitud realizan un notable acto de equilibrio. Aseguran que todos los observadores, sin importar cuán rápido se muevan, siempre midan la misma velocidad para la luz. Las distancias se ajustan, las duraciones se ajustan. La proporción permanece fija.
la velocidad de la luz se preserva no por coincidencia, sino por la estructura de la realidad. Esta realización disolvió completamente el éter. No había medio invisible que detectar, porque la luz no se movía a través del espacio, como el sonido se mueve a través del aire. La luz estaba revelando cómo se comporta el espacio-tiempo mismo. Las ecuaciones de Einstein llevaban otra consecuencia inevitable. Ningún objeto con masa puede alcanzar jamás la velocidad de la luz. A medida que la velocidad aumenta, la energía requerida para acelerar más crece cada vez más rápido. Cerca de la velocidad de la luz, la demanda de energía crece sin límite. Alcanzar el límite requeriría energía infinita. No una gran cantidad, no una cantidad impráctica, sino el infinito mismo. La barrera es absoluta. Los fotones se comportan de manera diferente porque no tienen masa. No son empujados hasta la velocidad de la luz. Nacen allí. Existen solo a esa velocidad. Para ellos, el tiempo no transcurre de la manera que lo hace para los objetos masivos. Desde la emisión hasta la absorción, no transcurre ninguna duración. Esto explica por qué nada con masa puede alcanzarlo. Pero también plantea una pregunta más profunda. ¿Por qué el espacio-tiempo tiene esta estructura en absoluto? La teoría de Einstein explicó cómo funciona el límite con una precisión asombrosa. Predijo cada experimento con una precisión impresionante. Relojes atómicos volados en aviones hacían tic-tac de manera diferente a los dejados en tierra. Los aceleradores de partículas confirmaban los efectos relativistas diariamente. Los sistemas de navegación por satélite dependían de estas correcciones para funcionar en absoluto. La relatividad funcionaba, pero se sentía incompleta. Describía el espacio-tiempo como suave y continuo, como una superficie perfectamente pulida. Al mismo tiempo, otra teoría estaba emergiendo que describía el universo como granular, probabilístico y profundamente extraño. La mecánica cuántica. La teoría cuántica reveló que las partículas se comportaban como ondas, que la energía venía en paquetes discretos y que la certeza misma tenía límites. El universo a escalas pequeñas no era suave. Temblaba, fluctuaba. Existía en superposiciones. La relatividad y la mecánica cuántica eran ambas correctas y se negaban a fusionarse. En el centro de esa tensión estaba la velocidad de la luz. La relatividad exigía que fuera absoluta. La mecánica cuántica exigía que todo fluctuara. Si el universo era fundamentalmente incierto, ¿cómo podía alguna velocidad estar tan rígidamente fija? Durante décadas, esta pregunta quedó sin respuesta. La verdadera razón por la que nada supera a la luz no era completamente geométrica. No se trataba solo de estirar relojes o contraer reglas. Esos eran síntomas, no causas. La razón más profunda yacía oculta en cómo se desarrolla la realidad cuántica misma, en cómo las partículas se mueven, no a lo largo de trayectorias únicas, sino a lo largo de todas las trayectorias a la vez. Descubrir esa verdad requirió un físico que no solo manipulara ecuaciones, sino que imaginara cómo se comporta realmente el universo debajo de ellas. Alguien que confiara en la intuición tanto como en las matemáticas. Alguien que reemplazara trayectorias por historias. Ese físico fue Richard Feynman. Y una vez que reformuló el movimiento como una suma sobre todos los caminos posibles, la velocidad de la luz dejó de parecer un libro de reglas cósmicas y comenzó a parecer la única manera en que la realidad puede permanecer coherente en absoluto. Para cuando Richard Feynman entró en la física, el universo ya parecía funcionar según reglas bien probadas. Sin embargo, nadie entendía verdaderamente por qué esas reglas funcionaban tan impecablemente como lo hacían. Einstein había mostrado cómo el espacio y el tiempo se doblan y estiran para proteger la velocidad de la luz, y sus ecuaciones habían sobrevivido a todas las pruebas experimentales que se les habían lanzado. Pero la relatividad describía el espacio-tiempo como suave y continuo, como una superficie perfectamente pulida que se extendía a través del cosmos, mientras que la mecánica cuántica, emergiendo al mismo tiempo, pintaba un cuadro muy diferente.
A las escalas más pequeñas, la realidad temblaba, fluctuaba y se negaba a asentarse en la certeza. Las partículas se comportaban como ondas. Los resultados existían solo como probabilidades. Ambas teorías eran incuestionablemente correctas. Y sin embargo hablaban lenguajes completamente diferentes. La velocidad de la luz se sentaba directamente en la línea de falla entre ellas. La relatividad insistía en que era absoluta e irrompible. La mecánica cuántica insistía en que nada estaba fijo hasta que se medía. Entender por qué esta única velocidad se negaba a ceder requirió que los físicos repensaran algo aún más básico que el movimiento mismo. Requería repensar qué hace realmente una partícula entre dos momentos en el tiempo. Ese replanteamiento vino de Richard Feynman, un físico que nunca confió en las ecuaciones, a menos que pudiera imaginar lo que estaban diciendo. Donde otros veían símbolos abstractos, Feynman veía procesos desarrollándose. Donde otros calculaban, él imaginaba. Se acercó a la física no como una lista de reglas, sino como una historia que el universo estaba contando silenciosamente, y una pregunta lo obsesionaba. ¿Qué camino toma una partícula? La física clásica ofrecía una respuesta reconfortante. Una partícula sigue una trayectoria definida determinada por las fuerzas que actúan sobre ella. Lanza una pelota y traza un único arco. Dadas las condiciones iniciales, el camino está fijo e inevitable. La mecánica cuántica destrozó esa certeza. En el mundo cuántico, las partículas no son pequeñas bolas de billar que tallan líneas limpias a través del espacio. Se comportan como ondas, extendidas e inciertas, capaces de interferir consigo mismas. Una partícula que se mueve de un punto A a un punto B no viaja por una ruta privilegiada. Según Feynman, viaja por todas las rutas posibles. No metafóricamente, literalmente. Caminos rectos y curvos, trayectorias suaves y zigzags violentos, caminos que giran hacia atrás, vagan hacia afuera, o se desvían por regiones que parecen completamente absurdas desde un punto de vista clásico. Incluso caminos que se extienden a través del universo antes de llegar. Todos ellos están incluidos. Al principio, esto suena imposible, incluso absurdo, hasta que la idea cuántica de superposición entra en foco. Antes de que se mida una partícula, no posee una única historia bien definida. En cambio, existe como un abanico de posibilidades, cada una contribuyendo algo a lo que eventualmente observamos. Cada camino posible contribuye una amplitud de probabilidad, una cantidad matemática que lleva tanto magnitud como fase. Estas amplitudes no se suman simplemente como números ordinarios, interfieren. Algunas se refuerzan mutuamente, otras se cancelan, y aquí es donde el orden emerge del caos. Los caminos que zigzaguean salvajemente a través del espacio-tiempo acumulan fases que cambian rápidamente, y cuando sus contribuciones se suman, se cancelan casi perfectamente. Su influencia desaparece. Los caminos que se mantienen cerca de la trayectoria clásica, sin embargo, acumulan fases similares. Sus contribuciones se alinean, se refuerzan mutuamente y sobreviven. El camino clásico no se elige porque sea requerido. Emerge porque es estable. El movimiento clásico, en esta visión, no es impuesto por la naturaleza. Es lo que queda después de que todas las posibilidades inestables se eliminan a sí mismas mediante interferencia. Oculta dentro de este proceso de contabilidad yace la verdadera explicación del límite de la velocidad de la luz. Para verlo, necesitamos observar cómo se calculan estas amplitudes. La contribución de cada camino depende de una cantidad llamada acción, que mide cómo una partícula se mueve a través tanto del espacio como del tiempo. Para partículas relativistas, la velocidad de la luz aparece directamente en esta expresión, vinculando distancia y duración en una única estructura espacio-temporal. Y aquí es donde todo cambia. Cuando un camino incluye un segmento donde la partícula se mueve más rápido que la luz, el carácter matemático de la acción cambia. En lugar de producir una fase que varía suavemente, se vuelve imaginaria.
La fase de la amplitud comienza a oscilar infinitamente rápido a lo largo de esa porción del camino. Oscilación infinitamente rápida significa cancelación perfecta. Cuando todos esos caminos se suman, cada contribución más rápida que la luz se cancela a sí misma con precisión absoluta, no aproximadamente, no estadísticamente, exactamente. Estos caminos no están prohibidos, no están bloqueados por un libro de reglas cósmicas. Existen en las matemáticas, pero nunca sobreviven a la suma. No contribuyen nada a la realidad. Este es el origen mecánico cuántico del límite de la velocidad de la luz. Einstein mostró que alcanzar la velocidad de la luz requiere energía infinita y dilatación temporal infinita, haciendo que la barrera parezca inalcanzable. Feynman mostró por qué existe la barrera en absoluto. El universo no impide el movimiento más rápido que la luz. Se niega a asignarle cualquier significado físico. La realidad se construye solo a partir de caminos que pueden coexistir sin destruirse mutuamente. Los caminos más rápidos que la luz no pueden. Esta perspectiva transforma la velocidad de la luz de una regla en una consecuencia. No se impone al universo desde fuera. Surge naturalmente de la forma en que la mecánica cuántica y la relatividad encajan juntas. También explica por qué las aparentes escapatorias fallan tan consistentemente. Las partículas virtuales en la teoría cuántica de campos pueden parecer violar el límite dentro de los cálculos, pero su comportamiento no físico siempre se cancela en el resultado final. El túnel cuántico puede remodelar paquetes de ondas de maneras extrañas, pero el frente portador de información nunca supera la causalidad. La mecánica cuántica preserva el límite de la velocidad de la luz automáticamente, no porque los físicos lo exijan, sino porque la interferencia lo impone. Los famosos diagramas de Feynman se desarrollaron como herramientas prácticas para calcular estas sumas sobre historias. Cada diagrama representa una clase de caminos, una posible historia de cómo interactúan las partículas. Suma todas las historias permitidas y el universo revela qué puede suceder realmente. Los diagramas parecen simples. La verdad que codifican no lo es. Muestran que la naturaleza no selecciona una única narrativa para los eventos. Considera cada narrativa concebible y conserva solo aquellas que permanecen autoconsistentes. Las historias más rápidas que la luz no sobreviven. Se borran a sí mismas. Esta es la razón por la que el límite de velocidad cósmico es tan absoluto. No puedes ingeniarlo, evitarlo ni explotarlo. Cualquier intento de hacerlo colapsa en incoherencia, no por límites de ingeniería, sino porque más allá de la velocidad de la luz, las historias no pueden ensamblarse en la realidad en absoluto. Una vez que ves esto, la pregunta cambia. Ya no es por qué no podemos movernos más rápido que la luz. Se convierte en por qué la realidad solo permite historias que respetan esta velocidad. Para responder eso completamente, ahora debemos mirar qué sucede cuando los objetos intentan acercarse al límite. Cómo la energía, el tiempo y la geometría comienzan a divergir y cómo el infinito entra silenciosamente en las ecuaciones. Ese viaje nos lleva a la física de la aceleración misma y al lugar donde la barrera deja de parecer una regla y comienza a parecer inevitable. Imagina por un momento que la ingeniería ha resuelto todos los problemas prácticos. Estás sujeto en la cabina de una nave espacial imposible, equipada con un motor que nunca se queda sin combustible, nunca se sobrecalienta y convierte energía en empuje con eficiencia perfecta. Sin fricción, sin pérdidas, sin límites excepto los escritos en la realidad misma. Tu tarea es simple en descripción, aunque no en ejecución. Acelera hasta romper la barrera de la velocidad de la luz. Al principio, todo se comporta exactamente como espera la intuición. Enciendes los motores y la nave espacial avanza bruscamente. El indicador de velocidad comienza a subir constantemente. 1% de la velocidad de la luz, 5%, 10%. Cada aumento en el empuje produce un aumento correspondiente en la velocidad. El espacio no ofrece resistencia. No hay aire contra el que empujar, ningún medio que combatir.
El movimiento se siente sin esfuerzo. Al 10% de la velocidad de la luz, ya estás viajando a 30.000 kilómetros por segundo. Podrías cruzar el diámetro de la Tierra en menos de medio segundo. La Luna estaría a solo momentos de distancia. Sin embargo, en comparación con tu objetivo, apenas estás gateando. Continúas acelerando. 20%, 30%, 40%. La relación entre empuje y velocidad permanece suave y predecible. Todo se siente normal. La intuición clásica todavía funciona. El universo parece dispuesto a dejarte ir más rápido sin quejas. Entonces, en algún lugar alrededor de la mitad del camino hacia el límite, algo sutil comienza a cambiar. Los motores son tan poderosos como antes. El empuje que te presiona contra el asiento no se ha debilitado. El combustible sigue entrando en la cámara de reacción a la misma tasa. Y sin embargo, los aumentos de velocidad comienzan a ralentizarse. Cada ráfaga adicional de energía produce una ganancia ligeramente menor en velocidad que la anterior. Al principio, el efecto es fácil de ignorar. Al 50% de la velocidad de la luz, el cambio es notable, pero modesto. Al 70%, se vuelve innegable. Para cuando alcanzas el 90%, la curva se ha empinado dramáticamente. El mismo motor que antes producía grandes aumentos en velocidad, ahora lucha por añadir incluso una fracción de porcentaje. No estás luchando contra fricción. No estás luchando contra arrastre. Estás luchando contra el espacio-tiempo. Las ecuaciones de Einstein describen exactamente lo que está sucediendo. A medida que tu velocidad aumenta, tu resistencia a una mayor aceleración también aumenta. Los físicos tempranos describían este efecto diciendo que tu masa aumenta con la velocidad. La física moderna usa un lenguaje más preciso. Tu masa en reposo permanece igual, pero tu momento crece cada vez más rápido a medida que te acercas al límite de la velocidad de la luz. El factor matemático que gobierna este crecimiento se llama gamma. Gamma depende de tu velocidad relativa a la velocidad de la luz y comienza inofensivamente cerca de 1. A bajas velocidades, apenas importa. Pero a medida que la velocidad sube, gamma crece lentamente al principio, luego explosivamente. Al 50% de la velocidad de la luz, gamma es aproximadamente 1,15. Tu resistencia a la aceleración es solo un 15% mayor que en reposo. Al 90%, gamma sube a aproximadamente 2,3. Ahora necesitas más del doble de energía para lograr el mismo aumento de velocidad que antes lograbas fácilmente. Al 99% de la velocidad de la luz, gamma supera 7. Cada pequeña ganancia ahora cuesta 7 veces más energía que a baja velocidad. Al 99,9%, gamma supera 20. El universo está empujando con fuerza. Cada dígito adicional de precisión multiplica la dificultad. Al 99,99%, gamma se acerca a 70. Al 99,999%, supera 200. El patrón es implacable e implacable. Cada paso más cerca de la velocidad de la luz exige exponencialmente más energía que el anterior. Exactamente a la velocidad de la luz, gamma se vuelve infinito. No muy grande, no imprácticamente grande, infinito. La energía requerida para empujar cualquier objeto con masa a la velocidad de la luz no excede algún valor enorme pero finito. Excede todos los valores finitos. Ninguna cantidad de combustible, ningún avance tecnológico, ningún diseño ingenioso puede superar el infinito matemático. La barrera no es tecnológica, es estructural. Esto no es un experimento mental confinado a ecuaciones. Se desarrolla todos los días en máquinas reales. Los aceleradores de partículas proporcionan algunas de las confirmaciones más impactantes. En los aceleradores más poderosos del mundo, los protones se empujan a velocidades dentro de una pequeña fracción de la velocidad de la luz. Para cuando alcanzan estas velocidades, casi toda la energía adicional va a aumentar su momento, no su velocidad.
En instalaciones como el Gran Colisionador de Hadrones, los protones viajan a más del 99,9999% de la velocidad de la luz. Añadir más energía no los hace significativamente más rápidos. Los hace más pesados en un sentido relativista. Más difíciles de doblar, más difíciles de dirigir, más difíciles de confinar. Por eso los imanes de los aceleradores deben volverse enormemente poderosos. No están compensando fricción o resistencia. Están compensando el espacio-tiempo mismo, que se vuelve cada vez más reacio a permitir una mayor aceleración. La dilatación del tiempo añade otra capa a la barrera. A medida que tu nave espacial se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo a bordo comienza a ralentizarse en relación con el universo exterior. A velocidades moderadas, el efecto es sutil. Los relojes hacen tic-tac solo ligeramente más lento. Pero a medida que la velocidad sube, la ralentización se vuelve dramática. Al 90% de la velocidad de la luz, el tiempo a bordo de tu nave corre a menos de la mitad de la tasa de tiempo en la Tierra. Un año para aquellos que dejaste atrás se convierte en solo unos meses para ti. Al 99%, el tiempo se ralentiza hasta un gateo. Por cada año que experimentas, muchos años pasan afuera. A medida que te acercas al límite, la dilatación del tiempo crece sin límite. A la velocidad de la luz, el tiempo se detiene por completo. Esto no es una declaración poética. Es una consecuencia directa de las ecuaciones. Un objeto con masa no puede existir en un estado donde su propio tiempo no transcurra. Alcanzar la velocidad de la luz requeriría congelar completamente tu reloj interno, bloqueando cada proceso atómico en su lugar. Tal estado no es físicamente significativo para objetos masivos. La contracción de longitud completa el cuadro. A medida que la velocidad aumenta, los objetos se encogen a lo largo de la dirección del movimiento. No porque sean comprimidos por fuerza, sino porque el espacio mismo se contrae. A altas velocidades, esta contracción se vuelve extrema. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, tu longitud en la dirección de viaje colapsa hacia cero. En el límite, un objeto masivo sería comprimido en una geometría que no puede existir. Un objeto sin extensión a lo largo de su dirección de movimiento, pero que aún posee estructura interna. Tiempo se detiene, longitud desaparece, energía diverge. Estos no son problemas separados. Son el mismo problema visto desde diferentes ángulos. Juntos, revelan una verdad más profunda. No hay un camino continuo que conecte el movimiento más lento que la luz con el movimiento a la velocidad de la luz para objetos con masa. Las ecuaciones no describen un cruce difícil, describen un puente ausente. La barrera existe porque no hay nada más allá de ella que los objetos masivos puedan ocupar. La luz misma se comporta de manera diferente porque no tiene masa. Los fotones no ralentizan el tiempo mientras aceleran. No se contraen mientras se acercan al límite. Nacen a la velocidad de la luz y existen solo allí. Para ellos, la emisión y la absorción no están separadas por duración. Todo lo demás está excluido. Y así, el universo revela la barrera no como un muro, sino como una asíntota, una línea que puedes acercarte para siempre, pero nunca alcanzar. No importa cuán poderoso sea tu motor, o cuán paciente tu viaje, cuanto más te acerques, más resiste la realidad. No a través de fuerza, sino a través de la geometría, a través del tiempo, y a través de la misma definición de energía y movimiento. Acercarse a la velocidad de la luz no solo se vuelve más difícil, se vuelve imposible en principio. Y sin embargo, incluso esto no explica completamente por qué existe la barrera. Explica cómo la energía, el tiempo y el espacio conspiran para protegerla, pero no por qué la realidad está estructurada de esta manera en primer lugar. Para responder eso, ahora debemos enfrentar qué sucedería si se cruzara la barrera, qué significaría el movimiento más rápido que la luz para la causalidad misma.
Esa realización nos lleva más allá de motores y ecuaciones y directamente a la paradoja. Hasta este punto, la velocidad de la luz ha parecido una barrera física, un límite impuesto por energía, dilatación temporal y geometría. Pero el peligro más profundo de cruzarla no tiene nada que ver con motores o combustible. Tiene que ver con causa y efecto. Para ver por qué, necesitamos alejarnos de cohetes y partículas y mirar en cambio cómo se relacionan los eventos entre sí a través del espacio y el tiempo. En el universo de Einstein, el espacio y el tiempo están tejidos juntos en espacio-tiempo, y no todos los eventos están conectados de la misma manera. Algunos eventos pueden influirse mutuamente, otros no. Esta distinción no es cuestión de tecnología o distancia, es cuestión de geometría. Si un evento puede influir en otro, todos los observadores en el universo están de acuerdo en su orden. La causa siempre precede al efecto. La secuencia es absoluta. Pero si dos eventos están separados por demasiado espacio y muy poco tiempo, más alejados de lo que la luz podría recorrer entre ellos, sucede algo extraño. Esos eventos se vuelven separados espacialmente. No pueden afectarse mutuamente de ninguna manera. Y porque no hay conexión causal, diferentes observadores moviéndose a diferentes velocidades pueden discrepar sobre cuál evento ocurrió primero. Un observador podría ver el evento A ocurrir antes que el evento B. Otro podría ver B antes que A. Un tercero podría verlos simultáneos. Esta discrepancia no es una ilusión. Está integrada en el espacio-tiempo mismo. Normalmente esto no causa problemas porque los eventos separados espacialmente están causalmente desconectados. Nada viaja entre ellos. Ninguna influencia fluye. No surge contradicción. Pero en el momento en que entra en escena el movimiento más rápido que la luz, todo se rompe. Si pudieras viajar más rápido que la luz, podrías moverte entre eventos separados espacialmente. Y al hacerlo, convertirías eventos sin orden temporal fijo en eventos con una conexión causal. Ahí es donde comienza la paradoja. Imagina enviar una señal más rápida que la luz. En tu marco de referencia, el mensaje viaja hacia adelante en el tiempo. Pero porque diferentes observadores discrepan sobre el orden de los eventos separados espacialmente, siempre existirá otro marco de referencia en el que esa misma señal llegue antes de ser enviada. Esto no es especulación. Surge directamente de las ecuaciones de Einstein. El movimiento más rápido que la luz es matemáticamente equivalente a viajar hacia atrás en el tiempo para algunos observadores. Y una vez que la información puede viajar hacia atrás en el tiempo, la causalidad colapsa. Podrías recibir una advertencia sobre una decisión que aún no has tomado, y luego elegir de manera diferente, impidiendo que la advertencia alguna vez sea enviada. Podrías observar los efectos de acciones cuyas causas están en el futuro. Podrías construir bucles causales cerrados, donde la información se crea a sí misma sin origen alguno. Estas no son rompecabezas filosóficos abiertos a interpretación. Son contradicciones lógicas. Un universo que permite comunicación más rápida que la luz no puede definir causa y efecto consistentes. La estructura matemática del espacio-tiempo deja de tener sentido. La física pierde la capacidad de predecir cualquier cosa de manera confiable, porque el futuro puede reescribir el pasado. Esta es la razón por la que el límite de la velocidad de la luz no se trata solo de movimiento. Se trata de proteger la causalidad misma. Los físicos exploraron este peligro profundamente en el siglo XX, buscando escapatorias que pudieran permitir movimiento más rápido que la luz sin destruir la lógica. Una y otra vez apareció la misma pared. Una escapatoria propuesta involucraba partículas hipotéticas llamadas taquiones. Los taquiones se imaginaban como partículas que siempre se mueven más rápido que la luz, al igual que las partículas ordinarias siempre se mueven más lento. Nunca se ralentizarían hasta la velocidad de la luz, al igual que los electrones nunca pueden acelerarse hasta ella. Sobre el papel, la idea parecía simétrica y elegante. Pero los taquiones venían con un defecto fatal. En algunos marcos de referencia,
un taquión se movería hacia adelante en el tiempo. En otros, se movería hacia atrás. Su energía podría volverse negativa. Las señales transportadas por taquiones podrían llegar antes de ser enviadas. Las matemáticas permitían que los taquiones existieran solo al costo de la causalidad. Ningún experimento ha detectado jamás tales partículas. Ninguna teoría consistente ha incorporado exitosamente los taquiones sin generar paradojas. Los taquiones permanecen como curiosidades matemáticas. Advertencias más que posibilidades. Otra aparente escapatoria viene de la mecánica cuántica misma. El túnel cuántico a veces parece permitir que las partículas crucen barreras más rápido que la luz. En ciertos experimentos, el pico de un paquete de ondas parece emerger al otro lado de una barrera antes de lo que la luz podría haber cruzado la misma distancia. A primera vista, esto parece una violación. Pero la ilusión se disuelve bajo un análisis cuidadoso. La información no es transportada por el pico de un paquete de ondas. Es transportada por su borde delantero. La primera perturbación que podría codificar un mensaje. Ese borde delantero nunca supera la luz. Lo que hace el túnel es remodelar el paquete de ondas, no transmitir información superluminosa. Cada experimento cuidadoso confirma esto. La mecánica cuántica respeta la causalidad con una consistencia implacable. Ideas aún más ambiciosas han intentado evitar el límite manipulando el espacio-tiempo mismo en lugar de moverse a través de él. En 1994, el físico Miguel Alcubierre propuso una solución dentro de la relatividad general que capturó la imaginación de escritores de ciencia ficción y físicos por igual. La unidad de distorsión Alcubierre no movería una nave espacial más rápido que la luz localmente. En cambio, contraería el espacio-tiempo frente a la nave y lo expandiría detrás, permitiendo que la nave cabalgara una burbuja móvil de espacio-tiempo mismo. En principio, la nave nunca excedería la velocidad de la luz dentro de su entorno local. Sobre el papel, las ecuaciones lo permitían. La realidad no. Crear tal distorsión espacio-temporal requeriría enormes cantidades de materia exótica con densidad de energía negativa. Materia que repele la gravedad en lugar de atraerla. Aunque la mecánica cuántica permite cantidades minúsculas y fugaces de energía negativa, las cantidades requeridas para una burbuja de distorsión exceden el contenido total de energía del universo observable. Peor aún, análisis posteriores revelaron problemas fatales adicionales. El borde delantero de la burbuja de distorsión acumularía radiación y partículas hasta niveles catastróficos. Cuando la burbuja colapsara, esa energía se liberaría en una explosión lo suficientemente poderosa como para esterilizar sistemas estelares enteros. Peor aún, los ocupantes dentro de la burbuja no podrían controlarla ni apagarla, porque las señales desde dentro no pueden alcanzar el límite de la burbuja más rápido que la luz. La unidad es matemáticamente interesante. Es físicamente imposible. Los agujeros de gusano ofrecen otra escapatoria seductora. Si el espacio-tiempo pudiera formar túneles conectando regiones distantes, uno podría atravesarlo y emerger años luz lejos, sin viajar nunca más rápido que la luz a través del túnel mismo. La relatividad general permite tales soluciones bajo ciertas condiciones. Pero una vez más, la estabilidad exige materia exótica con densidad de energía negativa. Sin ella, los agujeros de gusano colapsan instantáneamente. Con ella, desestabilizan la causalidad. Un agujero de gusano atravesable siempre puede convertirse en una máquina del tiempo, produciendo las mismas paradojas que el viaje más rápido que la luz. La naturaleza parece rechazar estas posibilidades a un nivel fundamental. Cada camino que lleva más allá de la velocidad de la luz conduce directamente a contradicción causal, y el universo no tolera la contradicción. Esto nos lleva a uno de los fenómenos más mal entendidos de la física moderna, el entrelazamiento cuántico. Las partículas entrelazadas muestran correlaciones que parecen instantáneas independientemente de la distancia. Mide el estado de una partícula,
y el otro estado se determina inmediatamente, incluso si está al otro lado de la galaxia. Einstein lo llamó famosamente acción espeluznante a distancia. Pero el entrelazamiento no transmite información. Cuando mides una partícula, el resultado es aleatorio. No puedes elegir el resultado. El observador distante también ve aleatoriedad. Solo cuando más tarde comparan resultados usando comunicación limitada por la velocidad de la luz, se hacen aparentes las correlaciones. Ningún mensaje supera la luz. La mecánica cuántica coquetea con la no localidad, pero se detiene precisamente donde se violaría la causalidad. Esto no es accidental. Está impuesto por la estructura matemática de la teoría misma. Los físicos llaman a esto el teorema de no comunicación. El entrelazamiento crea correlaciones, no control. El conocimiento todavía viaja a la velocidad de la luz o más lento. Este patrón se repite en todas partes. Cada aparente escapatoria colapsa bajo escrutinio. Cada intento de evitar el límite de velocidad cósmico o falla experimentalmente, exige condiciones imposibles o destruye la causalidad directamente. Esto no es porque a los físicos les falte imaginación. Es porque la causalidad es más fundamental que el movimiento. La causa debe preceder al efecto para que el universo sea inteligible en absoluto. La memoria debe registrar el pasado, no el futuro. La información debe tener un origen. Las elecciones no deben borrarse a sí mismas. La velocidad de la luz impone esta estructura. Define el límite entre qué puede influir en qué. Corta el espacio-tiempo en regiones de conexión posible y separación permanente. Dentro de tu cono de luz futuro yacen todos los eventos que alguna vez podrías afectar. Fuera de él yacen eventos para siempre fuera de tu alcance, no importa lo que hagas. Esto no es una limitación tecnológica. Es una limitación lógica. El viaje más rápido que la luz no solo nos permitiría ir más lejos o más rápido. Destruiría la distinción entre antes y después. Y una vez que esa distinción colapsa, la física colapsa con ella. El universo parece entender esto a un nivel profundo. No solo hace difícil el viaje más rápido que la luz, lo hace sin sentido. Las ecuaciones no describen una región prohibida más allá de la barrera. Describen una ruptura de la coherencia misma. Cruzar el límite de la velocidad de la luz no es entrar en un nuevo dominio. Es salir del dominio donde la realidad puede definirse consistentemente. Y sin embargo, aún queda una pregunta sin respuesta. ¿Por qué le importa tanto al universo la causalidad? ¿Por qué esta estructura está tan profundamente integrada en el espacio-tiempo, la mecánica cuántica y cada interacción conocida? Para responder eso, necesitamos mirar a las escalas más grandes de todas. Horizontes, agujeros negros y el alcance último de causa y efecto a través del cosmos. Eso nos lleva al capítulo final de la historia. Cuando los físicos dicen que nada puede viajar más rápido que la luz, es fácil escucharlo como una limitación, un techo frustrante impuesto al movimiento, la exploración y la ambición. Pero a las escalas más grandes de todas, la velocidad de la luz se revela como algo mucho más profundo. No es una restricción impuesta al universo desde fuera. Es la estructura que determina qué puede ser siquiera el universo. Cada evento en el espacio-tiempo ocupa una posición geométrica precisa y desde esa posición se despliega una forma que define todas las conexiones posibles. Los físicos la llaman cono de luz. El cono de luz pasado contiene cada evento que podría haber influido en el momento presente. El cono de luz futuro contiene cada evento que este momento podría influir alguna vez. Todo fuera de esos conos está permanentemente desconectado, inalcanzable, inobservable e irrelevante causalmente. La velocidad de la luz define la pendiente de esos conos. Decide qué eventos pueden ser causas, cuáles pueden ser efectos y cuáles son para siempre extraños entre sí. Esta geometría no es matemáticas abstractas, es la arquitectura de la realidad misma.
En ningún lugar se vuelve esto más dramático que cerca de un agujero negro. Cuando una estrella masiva colapsa bajo su propia gravedad, el espacio-tiempo se curva hacia adentro tan abruptamente que se forma un límite. El horizonte de eventos. En esa superficie, la velocidad de escape iguala la velocidad de la luz. La luz emitida hacia adentro no se ralentiza ni se debilita. Continúa moviéndose a su velocidad habitual. Pero el espacio-tiempo mismo está cayendo hacia adentro más rápido de lo que la luz puede escalar hacia afuera. Más allá del horizonte, escapar ya no es una cuestión espacial. Se convierte en una imposibilidad temporal. Dentro de un agujero negro, la singularidad yace en el futuro de cada camino posible. No importa en qué dirección te muevas, te estás moviendo hacia ella. Al igual que moverse hacia adelante en el tiempo, siempre te lleva al mañana. Escapar del agujero negro requeriría moverse hacia atrás en el tiempo, algo que el universo no permite. La velocidad de la luz impone esta estructura unidireccional. Un agujero negro no es un muro ni una prisión. Es un límite causal tallado en el espacio-tiempo por el mismo límite que gobierna cada interacción en todos los demás lugares. La misma velocidad que impide la comunicación más rápida que la luz también sella regiones del espacio-tiempo para siempre. Este mismo principio define los límites del universo observable. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Sin embargo, el horizonte observable se encuentra a unos 46.000 millones de años luz de distancia. Esa aparente contradicción existe porque el espacio mismo se ha estado expandiendo mientras la luz viajaba a través de él. La luz que dejó regiones distantes, hace miles de millones de años, cruzó un universo que se estaba estirando mientras se movía. Para cuando nos alcanza, la fuente ha sido llevada mucho más lejos. Más allá de ese horizonte, yacen regiones que nunca observaremos. No porque la luz sea demasiado lenta, sino porque la causalidad misma no puede cerrar la brecha. Esas galaxias no están simplemente lejos en el espacio. Están separadas de nosotros en tiempo y causalidad. Nada de lo que suceda allí puede afectarnos jamás. Nada de lo que hagamos puede afectarlas jamás. Yacen fuera de nuestro cono de luz futuro, permanentemente inaccesibles. A medida que la expansión cósmica se acelera, este aislamiento se profundiza. Las galaxias distantes ya están deslizándose más allá del alcance causal. En el futuro lejano, solo las galaxias gravitacionalmente unidas a nuestro grupo local permanecerán visibles. Todo lo demás se desvanecerá de la vista, borrado no por oscuridad, sino por la geometría del espacio-tiempo mismo. La velocidad de la luz crea esta soledad cósmica. Y sin embargo, sin ella, el universo sería irreconocible. Una velocidad finita de causalidad es lo que permite que se forme estructura en absoluto. Si la información se propagara instantáneamente, cada región del universo se equilibraría inmediatamente con todas las demás. Las diferencias de temperatura desaparecerían. Las estrellas tendrían dificultades para quemarse de manera estable. La química compleja se disolvería antes de poder estabilizarse. El universo necesita retrasos. Necesita tiempo para que la causa preceda al efecto. Necesita que la información se extienda gradualmente, no instantáneamente. La velocidad de la luz establece ese ritmo a un nivel más profundo. También moldea la flecha del tiempo misma. La mayoría de las ecuaciones fundamentales de la física son simétricas en el tiempo. Ejecútalas hacia adelante o hacia atrás y aún funcionan. Y sin embargo, el tiempo claramente fluye en una dirección en nuestra experiencia. Recordamos el pasado. No recordamos el futuro. La entropía aumenta. El desorden se extiende. Esta flecha del tiempo está ligada a la información. Los estados de baja entropía contienen información empaquetada en regiones pequeñas. A medida que pasa el tiempo, las interacciones extienden esa información hacia afuera, creando correlaciones con el entorno circundante. Esa extensión no puede suceder más rápido que la luz.
La velocidad finita de la causalidad determina cuán rápidamente aumenta la entropía a través del espacio y el tiempo. La memoria funciona porque las causas vienen antes que los efectos. El pensamiento funciona porque las señales viajan en secuencia a través de redes neuronales. La conciencia misma depende de un universo donde la información no puede llegar antes de ser creada. La velocidad de la luz protege esta estructura en cada escala, desde interacciones subatómicas hasta el disparo de neuronas hasta la evolución de galaxias. Por eso los físicos a menudo dicen que la velocidad de la luz está mal nombrada. No es realmente la velocidad de la luz, es la velocidad de la causalidad, el factor de conversión entre espacio y tiempo. El tiempo al que la realidad se actualiza a sí misma. En la geometría del espacio-tiempo, distancia y duración no son cantidades separadas. Son diferentes formas de medir la misma tela subyacente. La velocidad de la luz es el número que traduce entre ellas. Un segundo de tiempo es equivalente a aproximadamente 300.000 kilómetros de espacio. Esto no es una afirmación sobre movimiento. Es una afirmación sobre geometría. Por eso los físicos a menudo simplifican sus ecuaciones estableciendo la velocidad de la luz igual a 1. Hacerlo elimina la ilusión de que el espacio y el tiempo son fundamentalmente diferentes. Revela que moverse a través del espacio y moverse a través del tiempo son aspectos del mismo proceso. Este mismo factor de conversión aparece en la ecuación más famosa de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Masa y energía no están meramente relacionadas. Son cantidades idénticas, medidas en diferentes unidades. La velocidad de la luz al cuadrado es la tasa de conversión. Multiplica una pequeña masa por este factor enorme y revelas la tremenda energía ligada dentro de la materia. Einstein mostró cómo esta geometría moldea el movimiento, la energía y la gravedad. Albert Einstein reveló cómo el espacio-tiempo se dobla y estira para preservar la causalidad. Pero Einstein no explicó por qué el universo insiste en esta estructura tan absolutamente. Esa idea vino de la mecánica cuántica. Richard Feynman mostró que el límite de la velocidad de la luz no se impone como una ley. Emerge de cómo está construida la realidad. En la visión cuántica, las partículas exploran cada historia posible, pero solo ciertas historias sobreviven a la interferencia. Los caminos que violan la causalidad se cancelan a sí mismos antes de poder contribuir a algo real. Las historias más rápidas que la luz no están prohibidas. Son sin sentido. No pueden ensamblarse en un universo coherente. Esta es la razón más profunda por la que el límite no puede romperse. No hay un reino más rápido que la luz esperando más allá de la barrera. No hay atajo oculto ni capa más profunda donde la causalidad relaje su control. Las matemáticas simplemente no construyen la realidad a partir de esas posibilidades. Preguntar cómo ir más rápido que la luz es como preguntar cómo llegar antes de partir. La pregunta asume una estructura que no existe. Y una vez que lo ves, la velocidad de la luz deja de sentirse como un muro. Comienza a sentirse como un fundamento. Es la razón por la que las estrellas arden lo suficientemente lento como para que se formen planetas. La razón por la que las galaxias evolucionan en lugar de colapsar instantáneamente en equilibrio. La razón por la que el pasado permanece fijo, mientras el futuro sigue abierto. La razón por la que la causa puede producir efectos sin contradicción. El universo no prohíbe el movimiento más rápido que la luz. Simplemente no puede definir una realidad en la que exista tal movimiento. Este es el secreto más profundo que Feynman ayudó a descubrir. No una nueva regla, no una barrera más profunda, sino la realización de que la consistencia misma es lo que gobierna la existencia. Solo ciertos tempos permiten que las historias se sumen en lugar de cancelarse. Solo ciertas velocidades permiten que causa y efecto permanezcan significativos. La velocidad de la luz es ese tempo. Es la tasa de fotogramas del cosmos. Cada partícula, cada fuerza, cada interacción se desarrolla a este ritmo.
El universo no puede acelerar su latido, porque el latido no está separado del universo. Es el universo. El cono de luz pasado contiene todo lo que podría haberte moldeado. El cono de luz futuro contiene todo lo que podrías influir alguna vez. Más allá de ambos yace la gran mayoría del espacio-tiempo, real, inmenso y para siempre inalcanzable. Esto no es una tragedia. Es el precio de la coherencia. Sin este límite, la realidad colapsaría en paradoja. Con él, el universo puede contar una historia consistente, una que se desarrolla de causa a efecto, de pasado a futuro, de simplicidad a complejidad. La velocidad de la luz no es lo más rápido que existe. Es la razón por la que la existencia puede suceder en absoluto. Y una vez que realmente entiendes eso, el límite ya no se siente como algo que nos retiene. Se siente como el suelo debajo de todo lo que somos. Si te gusta el video, no olvides dejar un like y suscribirte. Hace una gran diferencia y ayuda al canal a crecer.